Porque el peso no nos sirve únicamente de referencia para ver si estamos progresando con nuestro plan de alimentación e incluso con nuestros objetivos físicos. No nos sirve de referencia porque influyen otros factores, además de la composición corporal, que ahora veremos qué es. Influye también, por ejemplo, si esta semana hemos ido con algo más de estreñimiento al baño. Eso va a influir en el peso y no significa que no estemos mejorando nuestra composición corporal. Es decir, no significa que aunque no perdamos peso, no estemos perdiendo grasa corporal. Podemos estar perdiéndola sin perder peso debido al estreñimiento. También va a influir el momento hormonal en el que nos encontremos las mujeres. Por ejemplo, durante el síndrome premenstrual es fácil que por el momento hormonal en el que estemos no perdamos peso, incluso hay un ligero aumento. Sin embargo, después de la menstruación se suele notar un poquito más esa pérdida de peso. Entonces, el momento hormonal también influye en el peso y, igual que antes, no significa que no estemos perdiendo grasa corporal, únicamente que no estamos perdiendo peso. Además, dentro de la composición corporal, que es otro factor que influye y es lo que buscamos mejorar con un plan de alimentación, ¿qué incluye esta composición corporal? Incluye tejido muscular, grasa esencial, grasa de almacenamiento, tejido óseo y otros órganos. Realmente lo que buscamos es mejorar, o sea, mantener, incluso aumentar la masa muscular y disminuir la grasa corporal hasta un porcentaje, un rango saludable. También, ¿qué ocurre? ¿Por qué el peso, una vez más, no nos sirve como única referencia? Porque yo puedo perder grasa corporal sin perder peso porque aumente la masa muscular. Como podéis ver aquí abajo, 1 kilo de grasa corporal y 1 kilo de masa muscular ocupa diferente volumen. Es decir, podemos estar mejorando nuestra composición corporal, reduciendo la grasa corporal, reduciendo nuestro volumen, pero que no haya una disminución de peso porque estemos aumentando esta masa muscular. Realmente esto es algo positivo. Es positivo que la pérdida de peso sea más paulatina, sea más lenta, porque estemos aumentando la masa muscular. No queremos perder peso rápido, lo que buscamos es perder grasa corporal manteniendo o aumentando la masa muscular. También porque un plan de pérdida de peso que nos permita perder peso de forma muy rápida, normalmente se va a llevar por un lado la masa muscular por delante, es decir, va a reducir la masa muscular, perdiendo salud, favoreciendo el efecto rebote y generándonos ansiedad con la comida. Por eso es importante que el plan de pérdida de peso sea progresivo y en ocasiones puede ocurrir que no se pierda peso porque la masa muscular está aumentando. Si el peso no me sirve como única referencia, ¿en qué me puedo basar? Por otro lado tenemos el IMC, pero actualmente está desactualizado porque tampoco mide la composición corporal. El IMC no nos dice si yo tengo más masa muscular o más grasa corporal, y lo que nos importa, como estábamos diciendo, es reducir la grasa corporal a un porcentaje saludable. Entonces el IMC tampoco nos serviría de referencia. ¿Qué nos sirve de referencia? Mirar en qué porcentaje de grasa corporal estamos. En la siguiente tabla podrás ver, dependiendo de si eres varón o mujer, tu edad y tu porcentaje de grasa corporal, si te encuentras en un porcentaje de grasa óptimo o aumentado o disminuido. Otra cosa por la que no te recomiendo que te guíes es por el cuerpo, por el físico, por la silueta. ¿Por qué? Porque la misma cifra en kilos puede indicar cuerpos muy diversos y todas las siluetas o todos los cuerpos son válidos. Esto no significa que no puedas tener un objetivo físico. Me refiero a que no te compares con X cuerpo, pienses que X cuerpo pesa X kilos, porque no tiene por qué ser así. Una persona aparentemente delgada puede pesar más por tener más masa muscular. Entonces, lo importante, como decíamos, es reducir el porcentaje de grasa hasta un rango saludable, que tú también te encuentres a gusto, que te encuentres a gusto con esa alimentación y puedes tener objetivos físicos también. Pero es importante que no sean tampoco la única guía. Dentro del porcentaje graso que estábamos comentando anteriormente está la grasa visceral, que es la más importante que reduzcamos la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque la grasa visceral es la que se encuentra en la zona del abdomen, donde se encuentran todos los órganos, y esta es importante que se encuentre la menor cantidad posible para que no influya en la funcionalidad de nuestros órganos, es decir, para que no nos perjudique nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo importante? No fijarnos en el peso, fijarnos en que el porcentaje de grasa corporal esté en un rango saludable, no fijarnos en el físico o en la silueta, sí fijarnos en la grasa visceral y también fijarnos en cómo nos encontramos nosotros de a gusto con este plan de alimentación y con este estilo de vida. Porque al final, si yo no lo puedo mantener, si no lo estoy disfrutando, es muy difícil que lo mantenga a largo plazo y que me permita estar entre estos rangos de grasa corporal que nos estamos poniendo como objetivo. ¿Cómo influyen todos estos parámetros en la pérdida de peso? Pues hacen que la pérdida de peso no sea lineal, sino que vaya oscilando y en ocasiones, algunas semanas perdamos más de lo que incluso esperábamos y otras perdamos menos, o haya un estancamiento, incluso un ligero aumento. En ocasiones puede haber un estancamiento de peso. ¿Qué podemos hacer si esto ocurre? Vamos lo primero a revisar nuestros hábitos. ¿Estás consumiendo alcohol? ¿En qué cantidad lo podemos reducir? ¿Estás consumiendo productos ultraprocesados? Lo mismo, ¿en qué cantidad los podemos reducir? Quiero que lo reduzcamos en la medida que nos sintamos a gusto, es decir, no se trata de eliminar todo por completo ni mucho menos, sino que quizá podemos controlar o reducir un poquito más la cantidad de estos alimentos.
¿Estás comiendo la suficiente cantidad de fruta y verdura? Muchas veces consumimos menos de la recomendable y eso puede hacer que al rato o cada X horas tengamos hambre, es decir, que no nos mantengamos saciados. Entonces te recomiendo aumentar tu cantidad de verduras. Si eres una persona que te cuesta saciarte, te recomiendo consumirlas preferentemente frescas, después cocinadas y por último de forma esporádica en puré. ¿Por qué? Porque en puré es como menos sacian. Cocinadas sacian un poco más y en crudas como más sacian. Entonces si aumentas el consumo de verduras y además consumes con cierta regularidad verduras frescas, esto te va a mantener saciado durante más tiempo, ¿vale? Luego, otra cosa importante, ¿estás haciendo suficiente actividad física y ejercicio físico? Muchas veces nos focalizamos únicamente en la alimentación, a ver qué puedo cambiar, a ver qué puedo reducir, y a veces la solución más efectiva es aumentar tanto la actividad como el ejercicio físico, o cualquiera de los dos que veamos que estamos haciendo con menos frecuencia. Por ejemplo, si no estoy haciendo todo el entrenamiento o todo el ejercicio físico, te recomiendo aumentarlo, o si no nos mantenemos activos al menos durante 30 minutos al día, también te recomiendo aumentar este parámetro.